Ahí está. Bueno, el otro día empezamos a hablar de los contratos agrarios en general y en particular de el orden público económico. ¿Se acuerdan que les decía yo que es una característica dentro de los contratos agrarios y sobre todo del contrato de arrendamiento y el de parcerías agrícolas, agrarias, ahora lo vamos a ver, agrícolas, a parcerías agrícolas, eh, bueno, que es como una ley emblemática y es en muchos lugares, no sé si el otro día se los dije también, seguramente si con Marisa han visto el tema de la autonomía, del derecho agrario, es como que bueno, un poco la ley de arrendamientos marca. Ahora, si volviéramos a ese cuadro de entender el presente que yo les había dado al principio de todo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había muy poca legislación? Y de que no haya prácticamente legislación, solo limitada a proteger la comercialización exterior a partir de leyes que tenían que ver con combatir epidemias, episodios, enfermedades, plagas. Bueno, que exista una ley que regule los contratos y que regule además que establezca normas de orden público, digamos, limitando la autonomía de la voluntad, es todo un hito. Entonces, está dada como una ley, la primera, la 11.627, que es la primera que se dio en 1921, ley de arrendamientos, que era 11.627, sí, en el cuadrito lo tienen, que era mucho más cortita que la regulación posterior, pero bueno, fue todo bonito y marca un poco lo que es la autonomía del derecho agrario en materia legislativa, ¿no? En materia de contenido y en materia de especificidad, me parece que bueno, arranca mucho antes el tema de la autonomía. O uno puede pensarla mucho antes o por otras razones. En relación con el surgimiento de esa ley, estaba mirando los materiales que tienen en cátedras virtuales sobre arrendamientos y parcerías, y yo ahí les colgué, les puse en la carpetita un contrato, que dice contrato de Alcorta y Vigan, para que vieran cómo eran los contratos, y por qué razón se hizo necesaria precisamente la existencia de estas normas de orden público, ¿no? Porque obviamente el Código Civil de Vélez, que yo les decía la otra vez, que se pensó a la locación como única, sin distinguir la que tuviera por objeto una actividad agraria y estuviera en ámbitos rurales o en áreas rurales, es como que resultó a todas luces insuficiente, resultó en realidad lo que en términos de banco diríamos que eran desequilibrios estructurales, ¿no? Esos desequilibrios precisamente tenían que ver con, si ustedes leen lo que está en ese contrato, las cláusulas que se pautan en ese contrato, no eran cláusulas contra el Código Civil de Vélez, o sea, eran cláusulas que estaban permitidas, como digamos, la autonomía de la voluntad era la regla, y había incluso ciertas reglas, por ejemplo, que podía rescindir el contrato el arrendador, o sea, el dueño de la tierra, en cualquier momento, y como todas las cosas crecen o perecen para su dueño, y todo lo que está arriba en la superficie, digamos, sin distinguir el derecho de superficie arriba del campo, pertenecen también al dueño, bueno, era probable que a lo mejor de un día para otro decidiera echar al arrendatario, y tenía que irse con una mano atrás y con otra adelante, ¿no? Eso avalado por normas que estaban dentro del Código Civil, que evidentemente no contemplaban ni la situación de la tierra productiva, ni tampoco la situación de las personas, de las familias que producían. Precisamente ese contrato, medio arquetípico, si se fijan también, inclusive hay normas en donde se obligaba al arrendatario a que alguien de su familia, puede ser un hijo, puede ser, no sé, inclusive hasta la esposa de la familia, hiciera tareas o trabajos personales para el arrendador, es decir, que completaran, digamos, lo que era el pago con no sé, que el hijo trabajara poniendo alambrados, o no sé, algún tipo de tarea, o poniendo tranqueras, o trabajando en algún servicio especial para el arrendador, o la mujer, por ejemplo, cocinando para los peones del arrendador, eso también era común, y era parte del contrato, o sea, te arriendo con esta condición.
Y después otra característica que se ve ahí en ese contrato es esto de mezclar dos cosas, ¿no? Por un lado, exigir el pago de un precio, de un canon, digo mezclar porque se permitía así, digamos, ¿no? O sea, no estaba prohibido por el Código Civil. Por un lado el canon, y por otro lado también obligarlo al arrendatario a darle un porcentaje de la cosecha, ¿sí? No solamente eso, sino que también se imponían cláusulas que ahí sí ya eran leoninas, porque se obligaba, por ejemplo, al arrendatario a comprar la semilla y comprar las herramientas de labranza, que en ese entonces eran mucho menos sofisticadas que ahora, la tecnología, a comprar las herramientas de labranza en el almacén de Ramos Generales. Alguna vinculación había entre, ahora les explico por qué se dio la situación que derivó en los sucesos del grito de Alcorta, y bueno, y también no solamente de comprar, sino a su vez también puede ser de comprar lo necesario para la supervivencia, otros alimentos, que de hecho, trabajando en el campo y en lugares alejados, era lo lógico, ¿no? Porque había un almacén de Ramos Generales, entonces obviamente que se compraba en ese almacén de Ramos Generales todo lo que se necesitaba y que no se pudiera producir. Y después también la obligación de venderle la cosecha a alguien. Fíjense que estamos hablando de nada de autonomía de la voluntad. Si una persona me obliga a comprar la semilla y las herramientas y lo que necesito para vivir en el almacén de Ramos Generales, si me obliga a que transporte las cosas en tren o de determinada manera, y me obliga a vender por el contrato a otra persona, parece más una relación de dependencia que otra cosa, ¿no? Pero bueno, no era una relación de dependencia, más allá de que tampoco había en esa época leyes laborales, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, donde tampoco había leyes laborales y protección laboral. Así que en esa confusión de cosas se abrió paso la ley de arrendamiento. Lo que yo les decía, que no sé si lo han visto con Marisa, ella antes lo daba, el tema del rito de Alcorta, no sé si vieron algo con ella, no, sobre cómo se suscitó el rito de Alcorta, No, no no, vieron no. nada. Y ahora con el achique que tenés. Profesora, Sí, sí, eso, sí, eso María. que usted estaba diciendo, eh, ¿sería erróneo decir de que por ahí seguían con las mismas condiciones de peones, pero con obligaciones? O sea, lejos de mejorar su condición, todo lo que era eh, los beneficios que tenían seguían siendo los mismos que cuando eran peones, pero con la obligación de llevar el tema ellos de la cosecha, y si perdían, perdían ellos. Claro, en una de las películas que yo les había recomendado para el modelo agroexportador, si vuelven a esos videos, van a ver que precisamente, bueno, elegí esa porque ahí estaba explicado, ¿no? Que justo en ese momento del grito de Alcorta se dio también la misma efervescencia con el grupo de peones rurales, porque los hacían trabajar, o sea, las condiciones de los peones rurales eran en ese momento mucho peor de las que son ahora. No, y con esto estoy diciendo que ahora también las condiciones en que se trabaja muchas veces ustedes han visto denuncias de trabajo esclavo. Justo ahora en estos días hicieron una denuncia de acá en la zona de La Plata, de que tenían a personas en situaciones terribles. No sé, María, si querías decir algo. No, no, que lo vi hoy esa noticia. Sí, bueno, imagínense que esto pasa acá, lo que pasa campo adentro, no sé, esto me pasa por fumar. Yo no sé si Sí, sí, le María. había comentado de un video que hay de Tomás Méndez sobre todo este tema, y que incluye otras cosas, de la familia Echevere y las condiciones de esclavitud con la que tienen a los peones de campo. Sí, sí. Que justo cuando ustedes hablaron de la familia Echevere, yo esa clase no pude estar, y tenía un montón de anécdotas porque son de mi pueblo. Ah, mira.
Igual trabajo agrario, ojalá lleguemos a verlo. Yo creo que sí, me interesaría mucho verlo porque no me acuerdo cuántas clases nos quedan, ya no nos quedan muchas. Pero bueno, la intención es hablar de trabajo agrario porque también es algo que seguramente ustedes como profesionales tal vez tengan alguna demanda en algún momento, sobre todo en esta zona donde hay mucho trabajo agrario, y sería importante que utilizaran el Estatuto de Trabajo Agrario, inclusive el último, porque asegura unos cuantos derechos que, bueno, que muchas veces no se cumplen tampoco. Pero lo que yo les decía en relación con esa época de principios del siglo XX, era que, bueno, digamos, también fue la época de la Patagonia rebelde, digamos, que fue el ejemplo más crudo, más duro, de cómo se trataba a los peones rurales, ¿no? Y de cómo derivó después en una masacre, en una matanza de los peones. La Semana Trágica también, el trabajo industrial, digamos, en las fábricas, en la fábrica Bacena, cerca de Buenos Aires. Bueno, hubo hasta una huelga de inquilinos, así que digamos, todo el contexto político, económico y social tenía que ver con, y en el caso de los arrendatarios, se daban estas situaciones que estamos analizando, que se agravaron justamente entre 1910 y 1912, ¿por qué? Porque en ese momento nosotros éramos formadores de precios. No es como ahora, fue después de la Segunda Guerra Mundial y después del Tratado de Bretton Woods. Nosotros éramos, como se veía en los documentales, éramos el granero del mundo, esa era la imagen que nos quedó de nuestra situación, y éramos de los primeros productores de granos, de la zona núcleo específicamente, maíz, trigo, girasol, lino, que en ese entonces era un aceite industrial muy utilizado. Y bueno, y éramos formadores de precios porque, digamos, teníamos, al producir, al tener una oferta importante de granos, de toneladas de granos, eso hacía que el precio subiera o bajara a nivel internacional. O sea, si nosotros teníamos grandes cosechas, esa oferta producía, obviamente, al tener que atender la demanda, producía cambios en los precios. Si había sobreoferta, obviamente que el precio iba a bajar a nivel internacional. Y eso fue lo que pasó precisamente en este periodo de 1910-1912, a lo que se le sumó también una sequía muy importante. Hubo una sequía muy grande en la zona núcleo, que también afectó a las producciones. Entonces, digamos, la situación, además de lo que eran los arrendadores, también tiene que ver con esto que hablamos de las lógicas de especulación. ¿Por qué? Porque por un lado estaban quienes tenían grandes cantidades de tierra y arrendaban, pero tal cual como estaba mostrado en el documental, muchas veces los propietarios ni trabajaban la tierra ellos, esas grandes extensiones, ni tampoco las arrendaban, las tenían improductivas, ¿no? Eso es lo que por ahí da lugar a la figura esta que vimos del latifundio. Entonces ya vinieron unos vivos que pescaron el negocio de ser intermediarios. ¿Qué es lo que hacían estos intermediarios? Le alquilaban a los dueños de la tierra, a los propietarios, que no les interesaba trabajarla, y ellos a su vez la subalquilaban, obviamente en parcelas mucho más pequeñas, a los arrendatarios. Y estos intermediarios son los que por lo general eran o dueños del almacén de ramos generales, o tenían alguna posición dominante en relación con el transporte, con el comercio de los insumos y con la venta de los granos. Por eso se daban estas cláusulas leoninas, porque el intermediario tenía algún contacto, algún manejo en toda la cadena del proceso productivo. Para que se den una idea, por ejemplo, no era que estaban al margen de la ley, sino que esperen que me dice que la conexión es inestable, voy a chequear si estoy Sí, recién se quedó congelada. Se quedó sí, está andando medio mal. Sí, pero estoy en la conexión principal. Bueno, cualquier cosa avísenme, si me quedo muda, callada. No, y les decía entonces que no era una situación, digamos, era a tal punto que los ferrocarriles, había una compañía de tierras,
que era directamente administrada por los ferrocarriles. Los ferrocarriles tenían el negocio redondo, porque imagínense que los ferrocarriles tenían el transporte, o sea que por eso esto de que obligarlos a contratar, bueno, sí, si querés la tierra, tenés que usar el ferrocarril para llevar. No había muchas otras opciones por tema de carreta y demás, y los caminos rurales son un desastre ahora, imagínense en aquel momento. Pero también los ferrocarriles se alistaban en la línea del ferrocarril, los almacenes de ramos generales, donde había una estación, es común ver en los pueblos el almacén de ramos generales enfrente, entonces eso es lo que daba lugar a la especulación. Entonces los arrendatarios terminaban ahorcados, no podían pagar el canon, tenían que darle parte de la cosecha a los intermediarios, estaban en esta situación que les decía, con cláusulas leoninas y con servicios personales, y además con esto de que los podían echar en cualquier momento, y lo lógico es que si viene, por ejemplo, un periodo de sequía y hay una mala cosecha, que el productor pueda después tratar de reponerse en en un segundo ciclo, y aún en un tercero. Si no, digamos, ni siquiera puede sobrevivir, ni su familia, ni tampoco la explotación. Entonces, esto es totalmente desventajoso para el productor y también es desventajoso para la producción del país, porque como si la idea era tener una matriz agroexportadora, en realidad esto desalentaba los arrendamientos. Para ese momento no los desalentaba porque realmente los precios internacionales en 1910 eran muy altos, eran precios muy altos lo que se pagaba por lo que nosotros producíamos. Acá volvemos al tema de la renta agraria diferencial, ¿no? De las ventajas de poder producir en la zona núcleo, en la zona agrocerealera, y bueno, por esa razón también hubo como una fiebre de arrendamientos, hubo también demanda de campo, demanda de tierras, y entonces aparecieron estos intermediarios con estas condiciones. O sea, fue todo un sistema que desencadenó que los arrendatarios dijeran, bueno, en estas condiciones no podemos seguir trabajando, pero queremos seguir siendo productores. Acá tienen que distinguir, una cosa es el peón, sí, y otra cosa es esto del arrendamiento. No hay que confundirse con el tema de que son trabajadores. Es decir, ahora en la ley, digamos, queda claro esa diferencia, pero bueno, en ese entonces fíjense que no había nada, no había ni leyes protectoras o protectorias de los trabajadores, ni de los arrendatarios tampoco. Así que bueno, todo esto se dio con una huelga de arrendamientos, o sea, de arrendatarios. Los arrendatarios decidieron no pagar los arrendamientos y no producir durante un tiempo bastante prolongado, hasta no ser escuchados y hasta que no se cumplieran determinadas condiciones. Esto dio surgimiento ahí en la zona de Alcorta. No solamente se dio ahí este levantamiento, esta protesta de arrendatarios, sino que por eso aparece ese otro pueblito que se llama Vigan, después era en Santa Fe y en Entre Ríos también, y en el sur de Córdoba, en muchos lugares, era una tarea así como conjunta, digamos, y en esos episodios ahí nació la Federación Agraria, ¿no? Que si recuerdan una de las primeras lecturas, que era el campo argentino, crecimiento con exclusión, de la Toada y Neyman, ahí la Toada y Neyman lo que hacen es contar cómo fue cambiando el perfil de productores que forman parte de Federación Agraria, ¿no? Y que permite pasar de estos arrendatarios que prácticamente no podían sobrevivir a lo que es hoy Federación Agraria, en la cual muchos son propietarios de la tierra, son medianos propietarios, tienen 300 hectáreas, 500 hectáreas, 400 hectáreas, pero en la zona núcleo tener hoy por hoy 300, 400 hectáreas es un montón, ¿no? Entonces, pero bueno, lo cierto es que Federación Agraria nació con ese perfil, ¿sí? Con el perfil de pequeños productores y arrendatarios, sobre todo. Ahí aparece sobresaliente la figura de Francisco Netri, en el documental lo tienen también, que era un abogado, que bueno, fue uno de los principales impulsores del movimiento, que después fue asesinado, lo mataron, lo asesinaron directamente. Y bueno, a raíz de todo esto, no inmediatamente, porque la ley, estamos hablando de 1912, y la primera ley de arrendamientos
se sancionó en 1921, o sea que hoy que estamos esperando por la ley de acceso a la tierra ya, que justo hoy estaba lindo para ir a dar la clase de Derecho Agrario allá en Plaza de Mayo, donde está la gente de la UTT acampando, precisamente Lo mismo pensé, profesora. para la ley de acceso a la tierra, que ustedes tuvieron algunos tenían dentro del parcial. Bueno, ese proyecto de ley es el que están reclamando que se sancione en el Congreso ahora, con verdurazos y con un festival cultural, y a su vez también está por el tema de la ley de etiquetado frontal. Fíjense cómo se van enlazando las cosas, ¿no? La ley de etiquetado frontal para que de una vez por todas nos digan qué tiene lo que estamos comiendo, ¿no? Cuáles son los ingredientes, que no en letra chiquitita y con cosas que no se entienda, sino que se especifique si hay grasas saturadas, qué porcentaje tiene, si tiene sodio, si tiene azúcar, qué porcentaje tiene. O sea, después que cada uno compre lo que quiera, pero por lo menos ese derecho a la información de saber lo que tiene, lo que uno está comiendo, me parece también un avance en el sentido de la soberanía alimentaria de lo que estamos hablando, ¿no? Y es interesante ver cómo justo confluyen, o sea, yo creo que fue también un poco planificado esto de que estuvieran enlazadas las dos cosas, ¿no? Porque tienen que ver, una en el campo y la ciudad, o sea, lo que es la producción de los alimentos que consumimos, y después cómo se procesan, cómo se elaboran y con qué y de qué manera, ¿no? Y los sujetos agrarios diversos de los que venimos hablando desde el principio. Por eso yo les decía un poco que si ahora, no sé si ya le habrán encontrado sentido a ese primer módulo, que era medio plomo, medio denso, con un montón de cosas nuevas que por ahí ustedes no conocían, pero fíjense cómo todo eso que vimos al principio, después lo fuimos llevando como hilo conductor o como mochila, digamos, de provisiones a lo largo de todos los temas que fuimos viendo, ¿no? Con propiedad y ahora con contratos también. Así que bueno, les decía que en el caso de la ley de arrendamientos, la que está vigente hoy día, la tienen en cátedras virtuales, está ahí el texto, como para que puedan estudiarlo. En la ley de arrendamientos están previstos el contrato de arrendamiento, las aparcerías, que puede ser aparcería agrícola o aparcerías pecuarias, la mediería, les decía yo el otro día, y después los que se llaman contratos excluidos o accidentales. En el caso del contrato de arrendamiento, después les aclaro nomás algo sobre lo que tienen ahí en cátedras virtuales. Son, les decía, el contrato de Alcorta Invigan, que está en 2 páginas, pues es una foto. Después tienen un documento diagnóstico de los arrendamientos rurales, que esto es un expediente que se hizo en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en relación con ver si se podía llegar a mejorar la situación de los arrendatarios del cinturón flor y frutihortícola de acá del Gran La Plata, y en general de los periurbanos, ¿no? Porque la idea era Tavera y Florencio Varela también. Bueno, y se sentaron en una mesa, la Cámara Inmobiliaria nunca apareció, pero bueno, se intentó por lo menos ver si se podían mejorar las condiciones, porque hoy tenemos en el cinturón, ya lo hemos charlado y lo vamos a volver a repasar un poco, situaciones bastante inequitativas que tal vez ameritarían a que en los periurbanos se contemplara una ley de arrendamientos especial, ¿no? Específica para esos casos. Y después un texto de un autor, Fernández Bussi, que es un agrarista de la Escuela de Rosario, que también tiene varios artículos y varios contratos, que bueno, también reflexiona sobre bueno, qué modificaciones se les podría hacer a la ley de arrendamientos hoy día. Esto era la aclaración respecto al material que tiene. Y bueno, les decía entonces que el contrato de arrendamiento, ¿quién se anima a decir en qué consiste? ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Alguien que tenga ganas de comentar qué es. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuáles son las partes? ¿En qué consiste el contrato? ¿Tuvieron tiempo de leer? ¿Alguien tuvo tiempo de leer la ley? Yo no, profesora, rendí ayer. Ah, pobre. Bueno. Pero
sé de qué se trata, pero no leí la ley. Bueno, no hay problema. ¿Alguien que quiera? El resto de los compañeros, así les escucho la voz, algunos sí la escuché, pero no hace falta que prendan la cámara, contar nomás. Me van a hacer hablar a mí todo el tiempo. Bueno, si no perdemos un montón de tiempo. Que, bueno, en sí es un contrato. Yo les decía, esto de las clasificaciones a mí mucho no me gusta, pero ayuda eh, para formatear el contrato, como para saber de qué se trata. Si les digo que es un contrato bilateral, es un contrato y conmutativo, es un contrato en el que hay al menos dos partes, que pueden ser persona física o jurídica, y que es conmutativo, quiere decir que hay de parte de una prestación y una contraprestación en relación con las partes, ¿no? En el caso del contrato de arrendamiento, la prestación del arrendador, o la obligación del arrendador, es entregar el uso y goce de un predio que, según la ley, tiene que estar ubicado en ámbitos rurales, ¿sí? En zonas rurales. Esa es, digamos, la prestación del arrendador. Entregar el uso y goce de ese predio. Y en el caso del arrendatario, la contraprestación es el pago de un precio en dinero, por eso les digo que la ley acá clarifica, o sea, la única contraprestación, no hay porcentaje, es más, está prohibido, la propia ley en el texto lo prohíbe, agregarle al pago del canon, entregar un porcentaje de la cosecha o de los animales, ¿no? Esto es por eso les puse el contrato de Leonino, de Alcorta y Vigan, para que vean que si uno lee ese contrato, después entiende toda la normativa que está en la ley, ¿no? Se puso específicamente esa prohibición. Si es arrendamiento, el arrendamiento, la contraprestación es el pago en dinero. Ese precio es un precio en dinero que puede ser determinado o determinable. O sea, el contrato puede decir, bueno, se paga tanta cantidad de pesos, el tema de poner en dólares está discutido, bueno, esto ya lo habrán visto ustedes en contratos, si es una obligación de dar en especie, si es una obligación de dar sumas de dinero por el tema del curso legal, acá traigan todo lo que vieron en contratos en relación con eso. Y les digo que puede ser determinable, ¿por qué? Porque muchas veces es bastante común que en los contratos de arrendamiento, me parece una cláusula que no es demasiado, o sea, no, que puede ser beneficiosa para las dos partes, lo que se pacta es que las partes, mejor dicho, que el precio va a ser igual, por ejemplo, al valor de 5 toneladas de maíz en el puerto, como cotiza en el puerto de Chicago, en el puerto de Rosario, no creo que le firmen con el puerto de Chicago, pero bueno, el puerto de Rosario, al día que se ponga como vencimiento del pago del canon. Si es, generalmente el pago del canon puede ser anual, puede ser semestral. En el caso de los pools de siembra, muchas veces, como lo de ellos es la inversión, suelen tentar a los dueños de la tierra con poner dinero mensualmente, con pagar cánones mensuales, ¿no? Pero bueno, si es por las necesidades que tiene el arrendatario, la cosecha no es todos los meses, sino que la cosecha es, en el caso, bueno, hoy por hoy, con todo el paquete tecnológico, hay, por ejemplo, dos cosechas de soja, la de primera que se da en marzo, y después hay una cosecha de segunda que se da en el mes de noviembre. En el caso del maíz, por ejemplo, no hay dos cosechas en el año calendario específicamente, pero también en casi todos los productos lo que se ha hecho es acortar los ciclos productivos, ¿no? O sea, las plantas crecen más rápido, se cosecha más rápido, bueno, y de esa manera entonces el dinero puede llegar más rápido también en manos del productor, que es el que tiene que vender. Entonces se suele poner esta cláusula, ¿sí? Es bastante común que exista eso, que no diga tantos pesos y que haya una cláusula de actualización, que en algún momento también estuvo prohibida en el periodo de la convertibilidad, todo tipo de actualización. Aún en esos momentos se seguía poniendo esta cláusula, es como un uso y costumbre que viene dándose así, que es de atar, digamos, el precio a el precio que tenga
en el mercado, en la bolsa de cereales de Rosario, o en el puerto de Rosario, a la fecha en que se pacte como vencimiento del pago del cargo, ¿sí? O sea que, por eso les digo que el precio es determinado o determinable. Esto de que sea ámbito rural, la ley exige que sea ámbito rural, no dice la ley, sí el decreto reglamentario, qué es lo que se entiende por área rural o por zona rural, bueno, y en realidad en el decreto reglamentario define a lo rural por oposición, dice que es rural todo lo que no es urbano, ¿no? Y entiende a lo urbano como lo que está amanzanado, o sea, está en manzanas o en parcelas pequeñas, independientemente de si tiene servicios o no tiene servicios. Entonces, lo rural sería, la manera de identificar lo rural sería con las denominaciones catastrales, ¿sí? Que generalmente es cuartel, quinta, zona, esa es la denominación catastral que se le da a las áreas rurales. Los periurbanos, que es lo que nosotros hemos venido charlando cuando hablamos de agricultura familiar, y el cinturón flor y frutihortícola, tiene la particularidad de que hay zonas que están bastante, el periurbano es así, es un complejo social, de relaciones sociales, eso dice Roberto Ringuelet, un antropólogo que ha trabajado mucho en esto, un complejo de relaciones sociales y un territorio también complejo en donde coexisten zonas residenciales con zonas urbanas. Entonces, todo esto, de todas formas, el mismo reglamento lo dice, es independiente a lo que diga, ¿no? A lo que diga, en nuestro caso, el municipio respecto de la zona, ¿sí? Porque por más que el municipio entienda que una zona no es rural, sino que tiene otro nombre, como puede ser área complementaria o zona de reserva urbana, pero esa tierra es productiva, entonces ahí hay que acudir al principio de realidad. Y como abogados, les diría yo, no lo dice la ley, sí, por ejemplo, pasa en la ley de trabajo agrario, que tiene un criterio mixto, y en el cual prevalece la actividad. O sea, si uno tiene dudas de si usar el contrato de locaciones urbanas o el contrato de arrendamiento rural, porque no sabe bien si la zona cumple con este criterio de ruralidad o no, bueno, lo que termina desempatando, definiendo, es la actividad que se va a realizar, ¿sí? Si la autoridad municipal, si el municipio, que es el que habilita los usos del suelo, habilita una actividad en esa zona, pese a no ser una zona que aparezca como rural, y bueno, evidentemente lo más coherente, lógico y equitativo es que se aplique esta ley de arrendamiento que tiene normas y derechos específicos, el orden público, en relación con el arrendamiento y no la ley de locaciones urbanas. Precisamente una de las cosas que pasan acá en el periurbano, que van a encontrar en ese diagnóstico que yo les digo, del expediente de la Defensoría, es que se les hace firmar a los arrendatarios contratos según el régimen de las locaciones urbanas, ¿sí? Directamente, así, desembosadamente, desconociendo las normas de arrendamiento rural. Hoy por hoy, por ejemplo, fíjense la dicotomía o la disyuntiva que se da, que, como yo les decía la otra vez, una de las normas de orden público para equiparar esto que yo les decía de cosechas o campañas no tan buenas o malas con campañas que sean mejores y que la explotación y la familia pueda continuar en la explotación, es que el piso mínimo del contrato, el plazo mínimo, es de 3 años, ¿sí? Hoy por hoy, fíjense que es el mismo plazo en las leyes de locaciones urbanas, o sea que tanto para el arrendamiento rural como para las locaciones urbanas tenemos el mismo plazo. Así todo, muchas veces acá, en la zona del periurbano, le hacen firmar contratos por 1 año, con posibilidad de prorrogarlo al año siguiente y demás. Según la ley de arrendamiento, eso no es así. El plazo mínimo tiene que ser de 3 años. Eso es, digamos, lo que surgió como bandera de la lucha esta del grito de Alcorta, un plazo mínimo legal, que si se pacta un plazo menor, puede el arrendatario ir obviamente a la justicia y pedir que esa cláusula sea nula y que se cumpla con el plazo de 3 años. Y el plazo máximo antes era de 10, según el Código Civil y Comercial, ahora es de 50 años, así que quedó, yo les decía, esos contratos que están en el artículo, creo que es el artículo 40 y
42 o 45, 42, no, 45, que son contratos en los que cuando el poder ver ganancias, la rentabilidad de la explotación se viera diferida por 3 años o más, porque había que hacer, no sé, instalaciones, riego, no sé, de tema de suelo, o en el caso, lo más típico era el caso de la actividad forestal, ¿sí? Uno planta, o sea, hace una forestación, hace silvicultura, y seguramente van a pasar, depende de la especie, muchos años hasta que pueda hacer una cosecha. Por eso hoy por hoy se usa mucho en la silvicultura el pino, por ejemplo, o el eucalipto, que tienen un crecimiento mucho más rápido, y como es producción maderable, o sea, para madera, se corta, y en unos pocos años se puede empezar a cortar y producir madera, ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy esto del artículo 45 de los 20 años ya quedó como corto, digamos, por el plazo máximo que se extendió en el Código Civil y Comercial. Entonces, ahí tenemos una de las primeras normas de orden público, precisamente es esta que tiene que ver con el plazo. Y les doy como una especie de ayudita, que si uno lo mira, lee la ley así de corrido, dice, ¿para qué dice esto? En el artículo 22, en realidad, cuando empieza a hablar de las aparcerías, dice, son aplicables a los contratos de aparcería en los que se conceda el uso y goce de un predio rural, como en el arrendamiento, o sea que en la parcería se concede también la parcería agrícola, la que tiene por objeto una actividad agrícola, ¿sí? De siembra. Dice que se aplican los preceptos de los artículos 4, 8, 15, 17 y 18. Bueno, en esos casos, esas precisamente son lo que dicen el artículo 22, esos artículos son las normas de orden público de la ley. O sea que esto nos da la pauta, nos da la previsión de que precisamente el orden público va atrás de la cesión del uso y goce del predio, ¿sí? O sea, siempre que hay cesión del uso y goce del predio, en el arrendamiento es el objeto central del arrendamiento, el objetivo específico, ¿sí? En el arrendamiento siempre hay cesión del uso y goce del predio, entonces siempre se van a aplicar estas normas de orden público. Y en el caso de las aparcerías agrícolas, en las que haya cesión del uso y goce del predio, también. O sea que la regla es que este orden público siempre sigue a la cesión del uso y goce del predio. Y es lógico porque tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Con el tema de la seguridad, muchos hablan de eso en los parciales, de la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, no tiene que ver con cuando uno es arrendatario, no es ni poseedor ni es dueño, sino que es tenedor, lo que tiene es una tenencia legal. Bueno, tiene mucho que ver con precisamente esto que se conquistó de ciertas seguridades y de ciertos derechos en materia a tenencia de la tierra. Entonces, como les decía, el orden público económico, del que hablamos, bueno, está materializado en estas reglas. La del artículo 4, que yo les decía, es la del tema del plazo. Después, otra de las normas de orden público es la del artículo 8, que fíjense qué interesante, esta ley es del año 48, fue sancionada en el año 48, promulgada también en el año 48, y en el artículo 8 hay una cláusula que protege a la conservación del suelo, digamos que podría ser una cláusula ambiental. Esto fue reformada en el año 80 con la ley 22.298, pero estaba también en el planteo inicial de la ley, una norma similar, y en realidad, ¿qué es lo que dice? Que cuando una de las partes hiciera un uso irracional del suelo, ¿sí? Realizara irracionalmente la explotación, ahí hay que llenarla de contenido, ¿no? ¿Qué es explotación irracional? Hoy por hoy uno se pregunta, y bueno, ¿y la siembra directa, que lo que hace es secar todo el suelo, eso es explotación irracional? Y bueno, hay que llenarla de contenido y en los contextos, en los distintos contextos. Pero bueno, específicamente dice que si una de las partes hace un uso irracional del suelo, la otra parte
generalmente va a ser el arrendatario, en el caso del arrendatario, el que usa y goza del suelo es él, así que el que tiene la obligación de conservar el recurso, o ese bien natural, es el arrendatario. La otra parte puede pedirle tanto la rescisión del contrato, más reclamo de daños y perjuicios, o puede pedirle el cese de esa utilización o de esa técnica irracional que no es conveniente para el recurso, más daños y perjuicios también. Esa norma también es de orden público, la del artículo 8. Después, lo otro que es declarado de orden público por la ley son las que se conocen como cláusulas nulas, que tienen relación con esto que yo les hacía en la introducción y que tiene que ver con violentar la libertad de contratar del arrendatario. Por eso, entre las cláusulas nulas, dice que son insanablemente nulas y carecerán de todo valor, cláusulas que obliguen a vender, asegurar, transportar, depositar o comerciar los cultivos, cosechas, animales y demás productos con persona o empresa determinada. Contratar la ejecución de labores rurales, incluidas la cosecha y el transporte, la adquisición o utilización de maquinarias, semillas y demás insumos necesarios para la explotación, o de bienes de subsistencia, esto es lo que decíamos del almacén de ramos generales, ¿no? Que tenían que ir a comprar la harina. Generalmente el arrendatario, en los contratos también se preveía que tuviera un pedacito de tierra para hacerse la huerta, ¿sí? Entonces, y tener la cría de animales para poder sobrevivir, pero había cosas que la harina, por ejemplo, o otras cosas que debía comprar, bueno, también eso está contemplado por esos abusos que se dan. Y después también esto de utilizar un sistema o elementos determinados para la cosecha o comercialización de los productos o realizar la explotación en forma que no se ajuste a una adecuada técnica cultural. Es decir, protegen, o sea, la libertad de trabajar y de contratar de quien realiza o que lleva adelante la explotación. Por eso les digo que si ustedes leen el contrato al corta y vigan, y lean primero el contrato y después lean la ley y van a entender cada una de las cláusulas que establece, o de las reglas que establece la ley y por qué. Y después, en el último párrafo, se menciona que está prohibida la prórroga de jurisdicción. ¿Esto qué quiere decir? En principio, cuando se sancionó esta ley, también se instrumentaron, en esta ley estaba prevista la creación de las cámaras de arrendamientos y aparcerías, que eran tribunales arbitrales. Ustedes seguramente en derecho administrativo lo han visto también, porque fue un caso que después se tildó de inconstitucionalidad por dos razones. Primero, porque eran órganos administrativos, si bien formaban parte de las cámaras representantes de los arrendadores y de los arrendatarios, bueno, eran en definitiva organismos administrativos que estaban atribuyéndose una actividad jurisdiccional. Y para mal de peores todavía, no tenían revisión judicial. Como las decisiones eran arbitrales, se constituían en árbitros, no había posibilidad de revisionar judicialmente. Entonces, por esta razón, fueron declarados inconstitucionales, y entonces directamente no hubo más cámaras de arrendamientos y aparcerías, y por el artículo 5 de la Constitución, cada provincia decide dónde tramitan judicialmente las causas agrarias en donde se ventilen conflictos relativos a los contratos, ¿no? Les digo esto ¿por qué? Porque muchos dicen que esta última parte del artículo 17 no tiene mucho sentido, porque precisamente apuntaba esto de prohibir la prórroga de jurisdicción para que todos los conflictos se resolvieran por las cámaras de arrendamiento y aparcería, ¿sí? Pero, de hecho, en el año 80 la ley se reformó y esto no se tocó, se dejó. Para mí tiene un sentido, está bien, digamos, que esté esto implementado como una norma de orden público. ¿Por qué? Porque también era bastante común, y eso nos pasa a nosotros también en muchos contratos que firmamos acá, que se nos somete a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la capital federal. Y el arrendatario a lo mejor estaba en la zona del Corto, estaba en Esperanza, estaba en San Javier, en Córdoba, no sé, en San Francisco. Bueno, como el dueño, el propietario o el intermediario
el arrendador vivía en capital, bueno, digamos, lo que hacía era imponerle la jurisdicción de la ciudad donde él vivía. Y no solo eso, sino también que le hacía constituir al arrendatario, muchas veces, fíjense, estamos hablando de arrendatarios colonos, que a veces no conocían ni el idioma, no sabían leer en castellano, no sabían a veces hablar en castellano, bueno, les hacían firmar la constitución de un domicilio especial también en la ciudad, y a veces directamente ni se enteraba, ¿no?, de que tenía una demanda o que le llegaba algún documento vinculado. De hecho, digamos, todo lo escrito en el campo es bastante esquivado, digamos, y en esta época, bueno, más todavía, ¿no? Fíjense, bueno, en el caso de los contratos estos, como el de Acorta y Vigan, sí, porque era claro que después, rigiendo el principio de autonomía voluntad, iban a la justicia y el arrendador obviamente sacaba al arrendatario en 2 minutos. Pero bueno, el hecho de que se siga prohibiendo la prórroga de jurisdicción y que se siga prohibiendo la constitución de un domicilio especial, me parece que tiene sentido porque el arrendatario vive y trabaja en el mayor de los casos, excepto en el caso de los agronegocios, que eso ya lo vimos, es todo un fenómeno distinto. Por eso digo, cómo esta ley, Bussi hace consideraciones en relación a esto. El texto que yo les digo porque hoy por hoy uno se pone a pensar, lo charlábamos la clase pasada, muchas veces la parte, el arrendatario no es la parte más débil, es el pool de siembra o el fideicomiso que viene con la plata para invertir y es el que termina poniendo muchas veces condiciones también, ¿no? Dicen, no, yo te alquilo por un año, no quiero el plazo mínimo de 3. O sea, el propio arrendatario, pool de siembra, dicen, no, yo te alquilo por un año, porque voy a ver si acá me resulta el negocio, me quedo acá, y si no me voy 500 kilómetros más allá, 600 más acá. Así que bueno, pensando en un arrendatario a escala familiar, digamos, esto, el arrendatario que vive en el lugar en donde trabaja, es elemental que si hay algún tipo de demanda, alguna notificación, el domicilio sea ese en donde vive y trabaja, que es lo que dice específicamente la ley. Y después otra de las normas de orden público son las obligaciones, ¿sí? Y las facultades y las obligaciones que tiene cada una de las partes, que eso está en el artículo 18, que forman parte de las obligaciones lógicas, ¿no?, de este tipo de contratos. Por ejemplo, en el caso del arrendatario, tiene la obligación de dedicar el suelo a la actividad que se estableció. Si en el arrendamiento puede ser también para explotación ganadera, ¿sí? O sea, le cede el uso y goce del predio y el arrendador puede hacer específicamente cría de ganado, ¿sí? O puede hacer agricultura, o puede hacer ambas cosas, hacer una actividad mixta, ¿sí?, de agrícola-ganadera. Después, mantener el predio libre de plagas y malezas. Esto es interesante porque también estableció una regla de equidad que antes no estaba. Si cuando entró el arrendatario esas malezas ya estaban, o sea que no fueron una circunstancia que sobrevino después, no es un vicio redimitorio ni nada por el estilo, sino que ya tenía a la vista la existencia de las malezas o de las plagas, bueno, ahí entonces el arrendatario, ya conociendo esa situación, se hace cargo del el combate de la plaga o de las malezas de que se trata. Ahora, si son sobrevinientes, si aparecen después de que arrendó, como regla de equilibrio, establece la ley que van a ser afrontados los gastos para combatirlas en un 50 y un 50%. ¿Sí? Eso es, digamos, también norma de orden público. Y después conservar los edificios y todas las demás mejoras del predio, los que deben entregar al retirarse en las mismas condiciones en que los dejó, salvo los deterioros ocasionados por el uso y la acción del tiempo. Esto es un poco el tema de las mejoras. Acá no hay un régimen específico de mejoras, sí lo había antes y estaba bastante bien detallado en el decreto reglamentario, pero en los años 80 eso se podó de la ley, se sacó específicamente para, digamos, no, para quitarle esa regulación, para desregular eso en relación sobre todo con los arrendatarios. Y bueno, hoy por hoy, si tienen algún problema o algún conflicto con esto, hay que remitirse al régimen de mejoras del Código Civil y Comercial. O sea, como norma supletoria,
ahí vamos, lo que tenemos es el Código Civil y Comercial, porque se sacaron las normas específicas que había para el caso de las mejoras. Porque imagínense hablar acá de cuáles son las mejoras suntuarias, cuáles son mejoras necesarias, todos esos criterios que se manejan en el Código Civil tienen que tener especificidad, volvemos a lo mismo, ¿no? Y bueno, pero se sacaron de la ley, así que hay que remitirse al Código Civil y Comercial. Y después, en el caso de las obligaciones del arrendador, contribuir con el 50% de las malezas o plagas sobrevinientes, del combate de las malezas o plagas que sobrevengan después. Y después fíjense qué interesante, ¿no? Esto que hoy por hoy parece de otro planeta, que cuando el número de arrendatarios excediera de 25, cuando una misma persona, un mismo arrendador, tuviera más 25 o más arrendatarios, y no hubiera escuelas públicas a menor distancia de 10 kilómetros del centro del inmueble, entonces el dueño, el arrendador, porque podía ser el intermediario, tenía la obligación de dejar un espacio para que el Estado ponga una escuela pública, ¿sí? O sea, se aseguraba, estamos hablando de una ley del año 48, yo siempre los vuelvo a poner en contexto. O sea, todo lo que se podó en los 80, época del modelo aperturista que después fue neoliberal, ¿sí? En la época de la dictadura cívico-militar. Bueno, esta ley es del año 48 y de ahí esto de asegurar la educación pública de los chicos que vivieran en el predio. En síntesis, entonces, estas serían las normas de orden público. Si bien la ley arranca diciendo toda esta ley es de orden público, no. Después van a ver ustedes que en el caso de las aparcerías pecuarias, por ejemplo, que ahora vemos cuáles son, dice salvo pacto en contrario, salvo acuerdo de las partes. Cuando vean esas palabritas, eso quiere decir que ahí rige la autonomía de la voluntad, no hay orden público, ¿sí? Y por eso les vuelvo a decir, el orden público sigue a la cesión del uso y goce del predio, ¿sí? Cuando lo que hay es la cesión de la tenencia legal del predio, de una forma de tenencia del predio, ¿sí? Entonces, siempre en esos casos rigen estas reglas de orden público. Y al principio la ley también usa esto que decíamos la otra vez, el principio de realidad, que dice, bueno, no importa cómo llamen las partes a los contratos, si tiene 4 patas y una tabla arriba, es una mesa. O sea, si hay 2 partes y una entrega de luz y goce, la otra paga, tiene que pagar una contraprestación en dinero, bueno, eso es arrendamiento, no importa cómo se lo llame. Esto para evitar precisamente que el fraude a estos principios de orden público que establece la ley. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Ya están cansados? ¿Cansadas? Bien, bien, profesora. Eso pasa porque me dejan hablar todo el tiempo a mí. Si alguien si escucharan otra voz, se sentirían menos aburridos. Bueno, y después del contrato de arrendamiento, ¿qué queda? Queda, digamos, cuáles son las causales de rescisión del contrato, que se las tienen en el 19, en la ley dice, el abandono injustificado, es también, todo lógica, no hay nada que inventar, digamos. El abandono injustificado de la explotación por parte del arrendatario, o la falta de pago del precio del arrendamiento, en cualquiera de los plazos que se establezcan en el contrato, son causales que dan derecho al arrendador a exigir el desalojo del inmueble, ¿sí? O sea, puede exigir el desalojo del inmueble. Y después el incumplimiento de las obligaciones específicas, también vinculadas a las obligaciones del arrendatario, facultará al arrendador para pedir la ejecución, o sea, en el caso de la falta de pago o del abandono injustificado, de que no labure el predio, de que no continúe con la explotación o no pague el canon, puede ir derecho al desalojo. En el caso de que, por ejemplo, haga otra cosa, que realice otra actividad a la cual se comprometió, o que no combata las plagas, dije que todo sea un desastre, o que no esté manteniendo, no sé, las tranqueras, o los alambrados, o las aguadas, en condiciones que te esté dejando que todo se venga abajo, bueno, ahí entonces puede pedir la ejecución, como en el artículo 8, o la rescisión, más los daños y perjuicios, la indemnización que resulte por daños y perjuicios.
Y en el caso de el arrendador, cuando no cumpla con su parte de porcentaje del 50% de combatir las malezas o las plagas, ahí también en el artículo 19 dice que eso va a facultar al arrendatario a que compense el crédito, o sea, ese 50%, descontándolo de lo que le va a pagar al arrendador, ¿sí? Eso legalmente está previsto esto, de que si el tipo no colabora con su 50%, bueno, se lo puede descontar del pago del precio del arrendamiento. Y bueno, después, vencido el término legal, o el término que se término legal, 3 años como mínimo, o si se hubiera pactado otro plazo, vencido ese término, se entiende que el contrato se termina, dice así, sin derecho a ningún plazo suplementario, y se procede directamente al desalojo y a la entrega del inmueble, ¿sí? No está permitida la tácita reconducción, eso está específicamente en la ley, no está admitida la tácita reconducción, tampoco la prórroga. Si las partes deciden prever una prórroga, sí es posible, ¿sí? Ahí es donde rige, ven lo que yo les digo, está la posibilidad de la autonomía de la voluntad. Si lo pactan ellos, ahí sí puede haber una prórroga. En realidad muchas veces se firma el contrato por 3 años y capaz que el arrendatario hace 20 que está en el campo, ¿sí? Pero bueno, en una situación de precariedad, porque si en realidad se firmó por 3 años, como no rige la tácita reconducción y la prórroga tiene que ser expresamente pactada en el contrato, sino en cualquier momento, pasados los 3 años, el arrendador le puede decir, listo, afuera, ¿sí? Pero bueno, o muchas veces tampoco se hacen por escrito. Después, ¿qué me queda importante de arrendamiento? No, yo creo que otra cláusula interesante, por ejemplo, en relación con esto que veíamos también de la indivisión forzosa que se da en el Código Civil, también, bueno, digo, eso tiene que ver con la propiedad. Acá en este caso lo que si se pacta, también autonomía de la voluntad, en realidad cuando muere el arrendatario, perdón, los miembros de su familia, ya sea el cónyuge supérstite o los hijos, o quienes estuvieran trabajando en la explotación, trabajaban con la persona que falleció, si muere la mujer es lo mismo, y la titular del contrato era la mujer, la condición tiene que ser que hubieran trabajado, hubieran formado parte de la explotación, pueden continuar con la explotación. A ese derecho acceden si le notifican esa decisión de continuar al arrendador antes de que pasen 30 días de que falleció el titular del contrato de arrendamiento, ¿sí? O sea, dentro de los 30 días del fallecimiento, pobres, se tienen que acordar de avisarle al arrendador, miren que queremos seguir trabajando, ¿sí? Está esa posibilidad. Pero entra dentro es un derecho que tienen por ley, pero si ustedes hacen un contrato por escrito, es conveniente que eso quede expresamente en el contrato para evitar cualquier tipo de problemas. Después, en relación con todos los contratos de la ley, no solo con el arrendamiento, sino con todos los demás contratos que están previstos en la ley, la forma por escrito no es una forma probatoria, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Es ad probationem, como decían los viejos profesores en latín. Quiere decir que si no se hizo un contrato por escrito, da la posibilidad de que se pruebe su existencia con otros medios de prueba, como pueden ser testigos. El mejor medio de prueba es el recibo de pago del canon, o en el caso de la parcería, de cómo se reparten los frutos, porque ese es el objetivo de la parcería, ¿sí? O sea que en principio es conveniente hacerlo por escrito, dice la ley que el contrato tiene que hacerse por escrito, pero en caso de que no fuera, admite la prueba de cualquier otra manera, ¿sí? O sea que es una forma probatoria. Consejo igual, háganlo y dejen claras todas las cláusulas de acuerdo a la actividad, a la zona y demás. Si tienen que hacer alguna vez un arrendamiento, háganlo y sienten a las partes para ver qué expectativas tiene uno, tiene la otra. Bueno,
hasta acá va lo de arrendamiento. ¿Seguimos con la parcería? Un cachito, les quedan unos 40 minutos. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario para cortar un poquito? Nada. Hola Diego, ¿cómo va? Hoy no estás en el auto. No, llegué hace un ratito Ya y ahora saliste, pude prender la cámara. ya saliste del auto, pobre. Gracias. Ay, no, por favor. Profe, en el Sí. caso que usted mencionó, o sea, por causa de muerte del arrendatario, si no se especifica en el contrato la continuación por parte de la familia, directamente es una causal de extinción del contrato, si no se Claro, especifica. la desalojo, sí. Ah, está bien. Sí, en realidad, tal cual como está, no dice que es de orden público la ley. Eso es medio ahí una cosa que quedó en el limbo. Fíjense, esto está en el artículo 7. Dice, bueno, el arrendatario no podrá ceder, esa es otra de las cosas, pero bueno, no podrá ceder el contrato ni subarrendar, salvo conformidad expresa del arrendador, en que ahí está claro que también rige la autonomía de la voluntad. Y dice, si ocurriere la muerte del arrendatario, será permitida la continuación del contrato por sus descendientes, ascendientes, cónyuge o colaterales hasta el segundo grado que hayan participado directamente en la explotación, o su rescisión a elección de estos. O sea, da la pauta como que a elección, que pueden elegir seguir o pueden elegir rescindir. Dice, la decisión deberá notificarse en forma fehaciente al arrendador dentro de los 30 días contados a partir del fallecimiento. Yo, abogado de los arrendatarios, lo peleo a muerte, ¿no? O sea, de los herederos, más vale que lo peleo a muerte si quieren seguir. Y digo, no, lo tiene que cumplir por más que en el contrato no hubiera estado dicho. Pero bueno, muchas veces tiene que ver también con que muchas de estas cosas no llegan a la justicia, no es común que todo esto se ventiene en la justicia, y por ahí el arrendador le dice no, y es no, y es no, y no siguen, y bueno, y ahí cabría un reclamo judicial y habría que ver qué es lo que piensa el juez respecto de esta norma. En principio es un derecho que les asiste. Esta norma, fíjense que también fue retocada en la 22.298, estas palabritas así edulcoradas, que dice que bueno, se le permitirá, o sea, tendrán a su elección, tendrán que comunicar, bueno, esa cosa, esa versión más edulcorada es de los años 80. En el caso Profesora, anterior, sí, sí, María. que según las zonas y los usos, muchas veces esos no van a mano de escopeta. Okay, sí. Entonces, por más papeles, leyes y firmas y aclaraciones que tengas, el no va de otra manera. Sí, 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 por eso le digo que es un ambiente muy duro, muy difícil. Seguramente cuando vieron con Marisa actividad agraria, yo no me pude detener al principio porque les decía, precisaba explicar qué era actividad para seguir con política, con estructura y con todo lo demás. Pero bueno, digamos, la actividad agraria es particular, más que nada porque se realiza en zonas hoy por hoy, sí hay internet, hay, no sé, hay medio de transporte, hay camionetas, pero bueno, de todas maneras tiene un área particular, ¿no? El área particular de la actividad agraria que tiene que ver con las condiciones meteorológicas, condiciones del suelo, con lugares que están alejados de las ciudades y de los pueblos, ¿no? Hay cierto, yo pensaba en los casos de violencia de género también, ¿no? El tema de lo que es violencia de género en el ámbito rural también, un tema recontra interesante para abordar. La violencia simbólica, profe. Bueno, eso en el caso de Ese, Echeverre. ese es Claro. el trabajo que yo le compartí. No sé Claro, si lo sí, sí, alcanzó a sí, sí, ver. lo vi. Sí, 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 sí. Y bueno, y a mano de escopeta, el hermano de Echeverre, que fue ministro, echó del terreno que le correspondía a la escuela agraria pegada a su terreno, Sí, y se lo apropiaron ellos. A mano de escopeta sacaron a los chicos. Y claro, los chicos tienen que hacer 40 kilómetros ahora para hacer las prácticas. claro. Y él se quedó directamente con eso, sí, Se quedó. con un predio que era de la escuela, que tenía que ver con esta cláusula que decíamos
del que haya escuela dentro de un predio Escuela. precisamente del año 48. Sí, sí, sí. Sí, por eso que es bastante particular, ¿no? Cuando uno lee el contrato y lee los contratos, bueno, también es re importante teñir todo esto de usos y costumbres, de ver cuál es la actividad que se realiza. No es lo mismo tampoco un contrato de arrendamiento acá en la zona núcleo que no sé, en Jujuy o en La Rioja, o que en Catamarca o que en la Patagonia. Obviamente que no, cada región, cada actividad tiene su particularidad también en cuanto a todo, en cuanto a los plazos, a las obligaciones, en cuanto a la forma de pago, ¿sí? Lo importante es que siempre el objeto tiene que ser una actividad agraria, ¿sí? En el caso de las aparcerías, que es otro de los contratos que está previsto acá en la ley, como yo les decía, la parcería, así como el arrendamiento, es conmutativo y bilateral. En el caso de la parcería, también es un contrato bilateral, porque son dos partes, pero no es conmutativo, sino que es un contrato, son contratos asociativos, ¿sí? ¿Por qué son contratos asociativos? Porque las partes ponen ambas en los porcentajes en que ellas fijen, ponen los insumos, o ponen la tierra, ponen animales, de acuerdo al objeto de la parcería, y se reparten los frutos en base a esos mismos porcentajes, ¿sí? El objetivo del contrato no es como en el otro, una contraprestación, te doy el uso y goce, me das plata. Acá es un trabajo conjunto, asociativo, en donde participan en lo que es la estructuración de la explotación, en poner los recursos, y en el mismo porcentaje se reparten el producido, ¿sí? Las aparcerías agrícolas tienen como centro, como objetivo, una actividad agrícola, ¿sí? O sea, cultivar y cosechar, puede ser también silvicultura, tiene que ver con la actividad agrícola, ¿no? Con lo que tiene que ver con la agricultura. Y las aparcerías pecuarias tienen como objeto animales, ¿sí? En el caso de las pecuarias, yo les decía la otra vez también, la actividad en nuestro país, sobre todo, en el mundo también, pero en nuestro país está muy claro, además por zonas también, que hay quienes se dedican a la cría y recría de animales. Esa es la parcería que se conoce como la parcería pecuaria pura, ¿sí? En donde, o sea, una de las partes, el que se llama dador, el aparcero dador, generalmente es dueño del predio, tiene un predio y pone los animales, y el aparcero tomador, que es el aparcero, digamos, el que se conoce como aparcero, el que aparece en las canciones y en los poemas, cuando se habla del aparcero, es el tipo que pone el lomo y que pone el laburo material, que pone su fuerza de trabajo ahí, es el que lleva adelante la cría y la recría de los animales, que tiene la expertise, que tiene la técnica para realizar esto. Hoy por hoy, acompañado de procesos de inseminación artificial, ya prácticamente se usa, es el sistema de inseminación de la cría y de la recría, excepto en las que son por ahí a veces cabañas específicamente de cría, con animales de pedigrí. Acá tienen el régimen de identificación de los animales de raza, en donde por ahí las cruzas se hacen sí entre animales, efectivamente, porque digamos, la idea es tener una asegurada la genética de esos animales. Muchas veces en los lugares de cría, en las cabañas de cría, lo que hacen es vender el semen de los toros, por ejemplo, para las inseminadoras artificiales, asegurando obviamente una determinada calidad por ser de esa cabaña y con la cría de una determinada raza, de un determinado tipo de animal. Pero bueno, la parcería entonces, de la que se conoce como pecuaria pura, es la de cría, y después está la otra que es la de engorde, ¿sí? Que se conoce con el nombre de capitalización de hacienda. Ustedes escuchen hablar de capitalización de hacienda, eso es este contrato asociativo en donde la parcero lo que hace es tomar con mucho cariño, mucho cuidado los animales del aparcero dador y engordarlos.
o sea, tiene el expertise, sabe cómo engordar a los animales. Esto puede ser a pastura, o sea, criados a campo los animales, para lo cual también se debe dedicar seguramente a una de sus tareas, debe ser la de cuidar las pasturas, alfalfa o lo que fuera, o si es rastrojo, por ejemplo, que es lo que queda de la cosecha anterior, se suele hacer bastante eso, hacer mixto y hacer rotación, y puede ser también con forraje, que son los fardos que ustedes ven en los campos, esos fardos enormes. Bueno, ese es forraje, que también son alfalfa o son vegetales que se enfardan, se hacen fardos, que se comercializan, o si no también puede incluir alimento balanceado, ¿sí? El feedlot, que es lo que hablábamos el otro día, es otra cosa, o sea, puede haber un feedlot asociativo, pero bueno, digamos, esto de la parcería está más pensada para, digo, esta regulación está pensada para la cría a campo, ¿sí? La cría extensiva, esto que decían el otro día de un animal por cada hectárea, o por cada vez según la zona, cada 2 hectáreas. Bueno, eso cada vez se ve menos, porque, digamos, se complementa la pastura natural con forraje o con alimento balanceado también, aunque sea la cría a campo, ¿no? Que se mantenga el animal libre y no encerrado en corrales como es el feedlot. En el caso de las aparcerías pecuarias, si se fijan, en todas las normas dice, salvo pacto en contrario, o sea, toda la legislación, toda la regulación que hay es supletoria. No hay un plazo mínimo, en el caso de la parcería pecuaria, en realidad no es necesario, o sea, tanto para la cría como para el engorde, no sé, un animal, por ejemplo, desde que nace hasta que está terminado, así se le llama cuando está listo con el peso, depende de lo que se busque, ¿no? Si se venden terneros, obviamente que el ternero es más chiquito y se vende más rápido. Todo el ciclo productivo dura más o menos 3 años, más o menos, ¿no? Si no, después están, en el caso de los tambos, por ejemplo, que tienen vacas viejas, vaca conserva, pobres vacas, después que sirvieron toda la vida con la leche en el tambo, las terminan vendiendo como vaca conserva, vaca vieja. Así somos los seres humanos que consumimos carne, ¿qué va a ser? Pero bueno, en esto de la cría y del engorde, de la capitalización de hacienda, todo el proceso dura 3 años, así que con los animales, por eso les digo, a ver, no tiene sentido esto de establecer un plazo mínimo. Porque además, en el caso de la parcería, la figura del aparcero tomador, del que es el aparcero, es muy importante. O sea, el contrato de arrendamiento es un contrato personal, pero el de aparcería es personalísimo. Es esos contratos que ustedes vieron también con el nombrecito de, yo no creo que ya lo hayan visto, que son intuitu personae, o sea, donde la persona de la contraparte importa muchísimo. ¿Por qué? Porque es el que sabe hacer el laburo. Es el que de sol a sol lo hace, pero es el que tiene ese expertise, sabe cómo criar a los animales, sabe cómo aquerenciarlos. No es que esté ahí sentado y las vacas pastan libremente, es todo un tema. Sabe cuándo llamar al veterinario, o sea, no es que si las vacas se van trasladando, bueno, ver el tema de las aguadas, que tomen el agua suficiente, ver qué pasa con los terneros, ¿sí? Tratar de hacer el destete. Generalmente el plazo que ustedes vieron de marcas y señales, que dice que las vacas, el plazo es la obligación de marcar, empieza a regir a partir del año, es porque precisamente el destete del animal en las vacas se produce al año, ¿sí? O sea, la vaquita camina al lado de la madre, la vaquita puede ser un ternerito, al lado de la madre, si es que la dejan, pobrecita, porque muchas veces las venden antes, pero bueno, lo normal, el ciclo natural es que durante un año esté mamando, tomando la leche materna, ¿sí? El destete se produce al año. Así que bueno, eso también es todo un trabajo, es todo un laburo. Tanto la cría como el engorde de animales es un laburo muy sacrificado. Bueno, y en lo que hace a los porcentajes, tampoco la ley dice que, digamos, que hay un porcentaje que le corresponde, eso dice que lo pactan las partes, y que tiene que ver con los aportes que haga cada una de las partes. Cuando no dicen nada, ahí sí, saca una norma salomónica, una regla salomónica, que dice que, bueno, se entiende que es mitad y mitad para cada uno. ¿Sí? Cuando no dijeron nada, respecto de manera escrita
o de manera verbal, porque también estos contratos a veces no llegan a hacerse por escrito, la regla general es el 70 y el 30. O sea, el dueño de los medios de producción, el dador, se lleva el 70% y el aparcero el 30%. En el caso de las crías, y en el caso del engorde, el objeto ahí es el mayor valor que tienen los animales producto del engorde. En el caso de las crías es fácil, porque bueno, o deciden repartirse las crías, cosa que no pasa, sino que lo que pasa es que venden al consignatario de Hacienda las crías, o las venden a un engordador, puede ser eso, las venden a otra que se encarga del engorde, y con la plata que recibe el que es dueño de la explotación, que es el aparcero, dador, el que dirige la explotación, entonces se reparten ahí en los porcentajes que pactaron. Que ya les digo, suele ser 70 o 30, a veces también depende, puede ser 60 40, lo más común es 70 a 30. Pero salomónicamente la ley dice que si no, no pactan, esto rige también para la parcería agrícola. Si no hay una regla específica contractual entre las partes, es 50 y 50. Y ahí aparece en escena el contrato que se conoce como mediería, ¿sí? Que en realidad tiene más aplicación, o tiene más que ver, se usa más con la parcería agrícola. La mediería no tiene, hay un articulito nomás que dice que cuando lo que se convenga es el 50% de los aportes y se repartan el 50% de los resultados, ese contrato será de mediería. En realidad es una especie de aparcería en donde tanto los aportes como los beneficios del trabajo van a reportar un mitad y mitad, ¿no? Un 50% para cada una de las partes. Eso es la mediería. Hubo en otros años, otros alumnos y alumnas tuvieron que estudiar un decreto que se dictó en 1999, específicamente de mediería frutihortícola, que bueno, no era una mediería, ya de por sí desnaturalizaba. Fue un decreto que después fue derogado en el año 2004, 2005, por ahí. Es del año 99, sí, de la época de flexibilización, en donde decía que las partes podían convenir el porcentaje. No, si conviene el porcentaje no lo llames mediería frutihortícola, no es una mediería, ¿sí? La mediería es 50 y 50. Era un contrato asociativo con otras cláusulas. El objetivo de ese decreto, que era el 145 del 99, era otro en realidad, era tratar de esquivar lo que a veces pasa que esconde, porque fíjense que si uno lo pone a pensar, hay una delgada línea roja entre que sea un aparcero tomador y una relación de dependencia, ¿no? Y que escondan bajo la figura de la parcería lo que es una relación laboral para no pagar y para no formalizar al trabajador, no pagar aportes, o sea, no tener el riesgo de pagar indemnizaciones. Bueno, ahora parece que hay muchos que quieren sacar hasta las indemnizaciones, así que ni eso. Pero también, como están en el campo, es todo tan informal el trabajo agrario, la verdad que es una ensalada, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, a veces no se sabe, un poco lo que decíamos con María, no sabe qué es peor a veces, la situación del aparcero o la de alguien que trabaja, porque se supone que el aparcero tiene más libertad, porque en realidad él conoce su trabajo, es como un trabajador calificado, digamos, por eso les digo esto de que es intuitu personal el contrato. Tan intuitu personal es que fíjense que acá sí se especifica que en caso de muerte del aparcero tomador, o sea, el que hace el laburo, se termina el contrato de aparcería, ¿sí? No así si se muere el dador, no así si se muere el que pone el campo, pone los animales, o digamos, no así el que dirige la explotación, digamos, ¿sí? Pero si fallece quien realiza el laburo, la tarea, ahí el contrato se termina. Esa es la pauta más clara de que es un contrato personalísimo. Y bueno, después en el caso de la parcería también está las obligaciones de las partes, no ofrece nada, no los quiero cansar, si las leen, es bueno, realizar personalmente la explotación, dar a la cosa el destino, digamos, es como que es lo de lógica.
lo importante, o una de las cosas importantes a tener en cuenta en cualquier parcería, tanto en las agrícolas como en las pecuarias, es el momento de la distribución de los frutos. Ahí es muy, digamos, es un momento importante jurídicamente. ¿Por qué? Porque imagínense que en el caso de una parcería agrícola, por ejemplo, el aparcero dador pone el campo, pone la semilla, por ejemplo, ¿no? Compra fertilizantes, o si producen agroecológicamente se encarga bueno, a lo mejor prepara los bioinsumos el aparcero, el tomador, pero bueno, digamos, es muy importante el momento en que está lista la cosecha, o el momento en que están terminados los animales, o que las crías ya se pueden vender, y que las partes estén notificadas de eso, porque ese es el momento del recuento, o sea, es el momento en que, en el caso de la cosecha o en el caso de los animales, se va a saber, se van a repartir los frutos de acuerdo al porcentaje que convinieron, ¿sí? Entonces ahí la ley lo que establece es la obligación de notificar, en realidad es el tomador, el aparcero, quien tiene que notificar al dador de cuándo sería el momento del reparto de los frutos, ¿sí? Ya les digo, lo normal es que se venda y lo que se repartan es plata, no parte de la cosecha, o animales, o gordos, o las crías. Pero puede suceder, ¿sí? En donde le convenga al aparcero dador y al tomador también, que lo que se repartan sean un porcentaje de la cosecha o de los animales, ¿sí? Está previsto, cualquiera de las dos cosas es posible, está dentro de lo que es el contrato de aparcería, o sea, y está permitido dentro de lo que es el contrato de aparcería. Y bueno, respecto de aparcería, yo les diría que, bueno, sí, la norma por ahí que, pero es también lógica, porque en el artículo 33, el derecho que tiene el aparcero de tener una vivienda, o sea, dice, el aparcero tendrá derecho para destinar sin cargo una parte del predio para el asiento de la vivienda, pastoreo y huerta, en las proporciones que determine la reglamentación según las necesidades de las distintas zonas agroecológicas del país. O sea que, como el tipo vive ahí, en el caso de la parcería, y no tiene la cesión del uso y goce del predio por un plazo, bueno, en el caso de la parcería agrícola sí lo tiene, pero bueno, específicamente para el caso de la parcería agrícola establece este derecho del aparcero tomador de tener un lugar en donde vivir, un espacio destinado para la vivienda. Acá en el cinturón frutícola yo les comentaba que esto es catastrófico, porque acá les dejan el cachito del lugar en donde vivir, pero les imponen en los contratos cláusulas que les prohíben construir viviendas de material, les prohíben poner pisos de material, hasta eso, se los hacen vivir con piso de tierra apisonada, todo porque de un momento a otro esa tierra expectante a la especulación inmobiliaria deja de ser productiva para pasar a ser tierra urbana, para vender como casa quinta, o como country, o como lo que fuera. Entonces los tienen ahí con la espada de Damocles, con la soga al cuello todo el tiempo, y los dejan. Justo hoy una chica estaba contando, si pueden ver alguna de las entrevistas que se han hecho hoy en la Plaza de los Dos Congresos, a la gente de la UTT que está trabajando, fíjense en esos testimonios, todas las cosas que estuvimos viendo y hablando hasta acá, las van a ver totalmente identificadas, y bueno, y tienen su razón de ser en lo que dicen. Una chica le preguntaron, ¿y qué es lo que vos querés? Y decía, bueno, pedía por el acceso a la tierra, porque eso es lo que están reclamando. Dice, lo que yo quiero es libertad, y por libertad de poder producir sin venenos, de poder, de no depender del agronegocio, que es dependencia en dólares, de comprar semillas, de comprar agroquímicos, todo en dólares. Y qué cosa loca pensaba, ¿no? Que justo ahora que se habla tanto de la libertad, y de la libertad, y de la libertad, bueno, ella decía, yo quiero la libertad para poder laburar de lo que me gusta, que es mi forma de vida. Yo vivo y trabajo en el campo, bueno, y lo que yo quiero es poder hacerlo como yo quiero. Y fíjense que uno habla de libertad de contratar, como a veces, no en las cláusulas de los contratos, pero sí en los contextos, están estas posiciones dominantes que los obligan, ¿sí?
Si alguien que trabaja en el cinturón con las verduras y es su forma de vida, tiene la opción o de irse a trabajar a la ciudad, a un comercio, como lavacoches, como, no sé, como lo que sea, o muchas veces ha pasado, eso se conoce como pluriactividad, ¿no? O sea, muchas veces se queda parte de la familia en el campo y otra parte se va a la ciudad, se desmiembra y la mujer trabaja en casa de familia, como empleada de casa de familia, o trabaja en comercios. Eso había un artículo de Norma Giarraca que me parece que ya no, creo que ya no se los doy más porque ya era mucho, pero eso es característico, ¿no? O es la expulsión directa del pequeño productor, o esto de la pluriactividad, de que todos tienen que trabajar más para sobrevivir. Bueno, y la dependencia es seguir en esa rueda loca de hacer uso intensivo del suelo, con el invernáculo, con el riego, con los venenos, con los fertilizantes, matando plagas, porque viven de eso, viven de cuando viene el camión y se lleva la verdura y cuando vuelve le trae la plata de lo que vendió en el mercado. Esa es su forma de vida. Y es muy difícil parar esa rueda. Entonces, esta chica, no me acuerdo cómo se llamaba, dice, yo quiero la libertad, un poco cuando hablamos de la de soberanía alimentaria, ¿no? Es hecho carne en el cuerpo de ella, y decir, bueno, yo quiero producir como yo quiero, no quiero que me obliguen a producir como los agronegocios. Y quiero que me dejen seguir viviendo de esto porque me gusta, porque soy feliz con esto que estoy haciendo. Así que si pueden después chusmear un cachito, sería interesante. Bueno, y para terminar esta agotadora jornada de ver toda la ley, pero no nos queda mucho, así que la van a leer y van a ver que más o menos creo que les traté de ordenar casi toda la normativa que está en la ley. Nos quedan los que se conocen como contratos accidentales o contratos excluidos, que están en es un solo artículo, el artículo 39, y que si uno, al igual que como yo les decía antes, cuando uno habla de contrato bilateral y conmutativo, asociativo, ya ahí se enfoca de en qué consiste el contrato. Bueno, acá, haciendo caso a lo que dice el nombre, o los nombres, también. Se llama contratos accidentales y excluidos. Son las dos cosas. O sea, en realidad se los llama de cualquiera de las dos maneras, pero son accidentales y están excluidos. Son accidentales, quiere decir que se dan por circunstancias fortuitas. Por ejemplo, que una persona haya tenido, no sé, una inundación en su campo, entonces necesite llevar a sus animales al campo de otro, de un vecino, por ejemplo, o de otra persona, por un tiempo determinado hasta que se regularice la situación de su campo, ¿sí? Entonces, este contrato se llama de pastoreo, ¿sí? Es uno de los tipos de contrato accidental o excluido. De pastoreo, es alguien que tiene un caso fortuito o de fuerza mayor, y entonces dice, bueno, tengo que llevar los animales a otro lugar. O tiene un problema de una plaga, de unos bichos, o no sé, de una también inundación, o de una sequía en particular en su campo, entonces no puede sembrar, y para no perder el ritmo de su explotación, decide rentarle, porque en realidad le arrienda a otra persona, 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, lo que sea. Pero lo necesita por esa circunstancia fortuita, por eso es que es accidental, ¿sí? Porque imagínense que si no, ¿para qué lo del plazo mínimo de 3 años? Porque acá, precisamente, por eso se llaman excluidos, porque como se trata de contratos que cubren estas circunstancias así fortuitas, precisamente quedan excluidos del orden público económico. Es decir, hay cesión del uso y goce del predio, tanto en el pastoreo como en lo que se llama contrato de 2 cosechas. Esos son los 2 tipos de contrato: llevar a los animales para que pasten en otro lugar, y con cesión del uso y goce del predio, y contrato de 2 cosechas con cesión del uso y goce del predio, pero por 2 cosechas nada más. Esas 2 cosechas pueden ser simultáneas, o sea, cosecho maíz, siembro maíz y siembro soja, o siembro maíz y girasol, o siembro una cosecha de maíz y otra cosecha de maíz, ¿sí? Puede ser
simultáneas o sucesivas, la siembra y la cosecha, y en el caso del contrato de pastoreo es por el término máximo de 1 año. Entonces ahí la ley dice, bueno, estos contratos se pueden hacer, así por esas circunstancias, no se aplica el orden público económico, lo conveniente también dice que, bueno, dice que hay que hacerlo por escrito, es conveniente hacerlo por escrito. ¿Por qué? Porque, digamos, la particularidad es que, inclusive si no se ha hecho por escrito, cualquiera de las dos partes, un mes antes de que vence el plazo, tiene derecho de ir y denunciar el contrato para que sea homologado ante la justicia, ¿sí? La homologación es el trámite que ustedes conocen del Código Procesal, Civil y Comercial, y si el contrato es homologado, entonces hace las veces de título suficiente para el desalojo, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que digo, son circunstancias accidentales. Entonces la ley dice, bueno, lo mejor es hacerlo por escrito, que sea homologado, entonces una vez que pasa el año, o pasan las dos cosechas, el señor que se tenía que ir se vaya, ¿sí? Y el dueño de la tierra tenga el título suficiente como para poder hacer el desalojo. Previendo que hay personas que pueden hacer fraude a la ley y esquivarle a todo el orden público con esto de decir, tengo tal problema, tengo tal otro problema, la ley dice, bueno, si las mismas personas, o sea, en relación con el mismo predio y la misma actividad, celebran todos los años o cada 2 cosechas el contrato, bueno, se entiende que lo que están haciendo es, o sea, haciendo un fraude a la ley, y se entiende que el contrato será de arrendamiento o de parcería agrícola, de lo que fuera, según las modalidades. Esto es lo que yo les decía, cómo se invierten las cosas, porque esta norma de pensar en el fraude a la ley, y de decir, bueno, si vemos que las dos mismas personas hacen la misma actividad sobre las mismas 2 hectáreas, y renuevan el contrato accidental todos los años, bueno, se entiende que es lo que decíamos antes, tienen 4 patas, una tabla, se apoyan cosas, es una mesa, ¿sí? ¿Es un arrendamiento o es una parcería agrícola generalmente? O parcería pecuaria podría ser también. Pero, digamos, hoy por hoy yo les decía que estos tipos de contratos los utilizan mucho los pools de siembra y los fideicomisos, utilizan este tipo de contratos accidentales, con todo el papelerío. Ellos sí que no tienen problema en que sea homologado, porque en realidad son ellos los que no quieren estar 3 años, ¿sí? O sea, prefieren la aleatoriedad de estar 1 año, ver, probar cómo les resulta la rentabilidad en ese campo, y si no les resulta, se van a otro, y así a otro, y así a otro. Esta es la lógica del extractivismo, ¿no? Es lo que ustedes ven en minería. O sea, por ahí contratan 5 o 6, dejan el tendal, el suelo reventado, y se van a otro lugar. Lo que pasa es que ahí, no quiero decir que el que tiene 200 hectáreas sea la parte más débil, porque quien tiene 200 hectáreas en la pampa húmeda no puede ser considerado débil, bajo ningún punto de vista, pero sí es que, digamos, tiene medio como que, bueno, ¿cuál podría ser la palabra? Condicionado, y bueno, como lo que pagan realmente es importante, como lo que se paga es importante, dice, bueno, acepta, y después verá, no sé, pasado ese año, o pasado 2 años, le alquilará a otra persona, ¿sí? Por eso les digo que, fíjense cómo se invierten a veces los equilibrios, las relaciones, en realidad son relaciones de poder, estas son las reglas de juego, y bueno, y por ahí el contrato ahora, Federación Agraria incluso, es una de las cosas que analiza Fernández Bussi, que es el texto que yo les dejé. Federación Agraria hace años, que por este cambio de perfil, de arrendatario no propietario a pequeño propietario rentista, de 200, 300 hectáreas, digo rentista porque lo que no produce él, sino que arrienda la tierra, están pidiendo que el plazo mínimo vuelva a ser de 5 años, ¿sí? Esto para agarrar a los pools de siembra y tenerlos ahí 5 años pagándole la renta. Fíjense cómo, ¿no? Si lo pidiera el arrendatario, porque como la primera ley de arrendamiento, el plazo mínimo era de 5 años, y después se modificó a 3 en el año 80, en la época aperturista neoliberal, porque dijeron, bueno, ahora con toda la maquinaria que hay, con los insumos que hay, los procesos, los ciclos productivos son más cortos, entonces no se justifica tener un plazo de 5, llevémoslo a 3. Bueno,
Ahora los pequeños propietarios rentistas están pidiendo llevarla de vuelta a 5, pero no para favorecer al arrendatario, sino para favorecerse ellos, que son los que cobran la renta por el predio. Así que bueno, es muy común que usen estos contratos accidentales en los pools de siembra. Es lo más común, ver contratos de un año. Que uno dice, pero esto es un arrendamiento, porque hay cesión de luz y goce. Y sí, bueno, pero firman esos contratos y por ahí lo vuelven a renovar, en fraude a la ley, pero bueno, si el arrendatario, que sería la parte más débil, el que tiene que reclamar los 3 años, no le interesa, bueno, listo. Así funciona el orden público, es así. ¿Alguna duda, pregunta? Algo que fui medio rápido, capaz que no tan ordenado, no sé si me olvidé de algo, pero más o menos ahí tienen un panorama de todos los contratos que están en la ley 13246. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Quedaron así? ¿Alguna anécdota? Diego, vos que tenías también por ahí siempre vinculación con la zona de, si saben de algo que quieran comentar, de los arrendamientos, del aparcero? Eso es muy normal, típico. Muchos de mis amigos se dedican a eso, y no los llamaría contratistas rurales, sino incipientes contratistas que tienen un par de máquinas, algunos tractores, y se dedican y se practican también todo este tipo de contratos todo el tiempo, porque, che, te trabajo la tierra un poquito y vos me das el lote. Sí, son pequeñas chacras o superficies, ¿no? Pero, y bueno, lo trabajan, y a lo que sale de la siembra, yo lo conozco por amigos, pero en pequeñas producciones. Después sí, están los muy grandes, y también se sintió el factor de los pools de siembra, pero creo que no tanto ahora, sino más allá por el 2000, después del 2006, los grandes precios de los commodities. Y bueno, eso en su momento fue, incluso se descuidaron mucho los campos, los alambrados, las aguadas, que luego cuando hubo que retomar la producción, generalmente de vacas, ¿no? Nos encontramos con que muchos de los sectores estaban desprotegidos, descuidados, los caminos, en fin, eso es muy normal. También con lo que decías al principio de la clase, de la relación. Yo vivo en un pueblo muy chiquito, la relación del peón de campo, el peón rural, la ficha de esquila que se le pagaba con una ficha, una moneda, una chapa, con la marca de la estancia, el lugar donde viviera, y con eso lo tenía que ir a cambiar al bar, como decías vos también, ¿no? El bar era el mismo propietario y el almacén era el mismo propietario, y todo quedaba entre ellos. Solamente se intercambiaban unos papelitos que no era dinero, sino que eran unos billetes de intercambio, o unos papelitos de intercambio, muy normal. También ahí en la zona estaba una estancia que, si bien después se abandonó y fue muy grande en su momento, una de las primeras de las conquistas al sur del Salado, que era estancia Polvaredas Grandes, y fue uno de los primeros lugares donde se hizo un estudio de la relación territorio y capacidad de reproducción vacuna. Cuántas hectáreas efectivamente se podían tener y cuánto más. Año 1800 y pico, 1800, promediando la década del 890 y los primeros de 1900. Increíble. La verdad que, bueno, pude ir a recorrer por ahí, encontré una moneda tirada que es del año 1854, Ay, qué que es de cuando lindo. Buenos Aires estaba separado de la Confederación Argentina, y esa moneda dice, provincia de Buenos Aires, 2 reales. La encontré ahí, supongo que será de ese lugar. Como en distintas, hoy en día los damos por natural y no pasa nada, no es nada, o hablamos de lo que sale del campo, de lo que cuesta, de lo que se gana, pero también hay un esfuerzo muy grande, creo, ¿no? De todos. Al margen, no quiero involucrar acá a los grandes estancieros o terratenientes, que ellos no tienen ningún tipo de dificultad, sino meramente la explotación y la renta, como decías, en el No, sí, transcurso de la clase. es un laburo muy sacrificado, sí, es un laburo muy sacrificado. O sea, en el caso de los aparceros, por ejemplo, es tipo que tienen el contrato que vamos a ver la clase que viene, que es el contrato asociativo de explotación tambera, les invito a leerlo, es la ley 25169, la tienen ahí en la carpetita, por eso es contrato asociativo, es una parcería, pero específicamente destinada el objeto es la producción de la leche fluida.
¿sí? Acá el tambero, que ya van a verlo, la figura que la ley lo llama tambero asociado, también es una de la ley de la época de flexibilización del 99 o del 2001, no, fue del 99 también. 25.169 es la ley. El tambero tiene que cuidar las vacas, se tiene que levantar a las 4 de la mañana para hacer el primer ordeñe, no es que, claro, no es que lleva las vacas y las ordeña sola, no hay que preparar todo, limpiar la sala de máquina, hoy se hace todo tecnificado, pero están ¿cómo se llaman las máquinas? Las ordeñadoras automáticas, Ordeñadoras automáticas, sí, con las pero sí pezoneras, también, claro, las personas requieren todo su mantenimiento, la sí, higienización, el lugar que si bien sí no se hace el ordeñe en sí manual, pero todo el procedimiento requiere su tiempo. Es muy común acá cerca de la zona de Navarro, sí, también, bueno, San Miguel del Monte, sí. eh, toda Zona 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 de de tambos, lechería, de pequeños tambos, zona de leche. que esos Sí, tambos, pequeños, sí. claro, eso, ahí hay un fenómeno que esto relacionándolo con la comercialización, que tiene que ver con la concentración, que se acuerdan que hablábamos al principio de cómo era la comercialización y demás, porque digamos, los pequeños tambos desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque la industrialización, la actividad transformativa, que era esta que vieron con Marisa al principio de todo, lo que tiene que ver con todo lo que es la elaboración, tanto de la leche, envasar la leche, como yogures, quesos, todo lo que se hace, eso está concentrado en 3 empresas, en realidad está en La Serenísima, Danone, que le compró parte a La Serenísima se quedó con la leche y Danone se quedó con todo el negocio de los postrecitos, del danonino, de todo lo demás. Eh, y, El y 80% está en una sí, sola empresa. Ayer sacaron sí, la estadística. El 80% una sola empresa. sí, La Bueno, Serenísima, sí. si uno recorriendo las rutas un poquito acá del interior, sobre todo a la madrugada, están parados todos los camiones o los Claro, acoplados de las cisternas que van los de los tambos de la zona, los pequeños productores, y trasvasan ahí en los acoplados. Ni siquiera se los retiran en su campo, tienen que venir de su claro. campo al trasvase a ese lugar, punto, que en realidad es el costado de la ruta, no es ningún Sí, sí, lugar. sí, sí. Claro, y fíjense que entonces un tambero ya tiene que contar con un camión refrigerado o refrigerador para llevar la leche de donde se extrae, donde está el tambo, hasta la ruta. No la puede llevar como se hacía antes en tachos, porque eso ya no está permitido. O sea, tiene que tener un camión refrigerante para llevar la leche. Pero a su vez también, o sea, las empresas no pasan todos los días a buscar la leche, sino que pasan 1, 2, 3 veces por semana. Entonces, el tambo también tiene que tener unos sistemas de almacenamiento también, frigorífico, enfriador de la leche, porque además le compran la leche solo si tiene una determinada cantidad de bacterias y de grasa butirosa. Lo que mide el valor de la leche en realidad, lo que se paga por la leche es la grasa butirosa. ¿Por qué? Porque con esa grasa es cuanto más cosas pueden hacer en queso, en yogures, cuanto más grasa tiene, más le exprimen a 1 litro de leche y más cosas hacen. Entonces, si tiene menos grasa butirosa, es así de drástico. O tiene más cantidad de bacterias, no se la llevan porque todo el proceso de pasteurización y todo lo demás es muy costoso. Entonces, el tambero también tiene que tener en cuenta eso, porque sabe que si no vende la leche, tampoco él cobra, es asociativo. Entonces, yo por No, eso, eso tal cual. Y también sí, los socios, eso mismo, también similar al pequeño chacarero cuando va al acopio, ¿no? Que va después de esperar y que el clima haya acompañado y que la inversión y el tipo va al acopio y dice, no, mira, te vino con 40 humedad, hay que bajarlo, claro, secada. Che, y te vino con sucio, 3% limpieza. Che, te vino con... Y cuando querés acordar tenés un montón de descuentos del acopio, transporte y en fin, encareciendo los costos terriblemente. claro, Bueno, si bien yo particularmente pienso que el mejor transporte y el más eficiente es el tren, no es que lo piense yo, sino que está dicho por ahí, eh, y que, bueno, yo realmente no puedo creer que estemos transportando, al menos acá, lo que es provincia de Buenos Aires, que es cerca y todavía hay muchas líneas de trenes. eh, no digo con esto que se van a quedar sin trabajo los camioneros, no, porque se cambiaría, harían de las estaciones a los puntos más cortos y no sobre las rutas, ¿no? Pero tenemos un camión que lleva 40.000 kilos cuando un tren lleva cada vagón la carga de 3 camiones.
contaminando con 18 ruedas por camión, Sí, un sí. motor diésel cada camión, bueno, No, no sé, eso por ahí. fíjense, eso también fue presión ahora le echan la culpa al sindicato de camioneros, ¿no? Siempre que dicen, no, no, el tren no crece por los camiones, por los camiones. Bueno, en realidad el esquema fundacional de esto es el plan Larkin, que lo que hacía era desafectar de la carga los trenes, y los lobbies ahí, ¿quiénes eran? Las empresas que venden los neumáticos, Goodyear, Claro, Firestone, o sea, las empresas que claro. vendían los neumáticos pusieron guita y pusieron lobby y dijeron, bueno, desmantelemos el sistema de transporte de carga de trenes para que se haga por ruta porque es más seguro, porque es más rápido, porque bla, 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 bla. Bueno, Sí. siempre hay Pero, doctora, intereses, Lo, sí. lo bueno de acá de lo que comenta siempre el compañero es de constantemente poder hacer la diferencia de lo que es realmente el trabajo y el sacrificio del pequeño productor y del que pone el lomo con relación a las grandes empresas. Porque es como que tratar de que no quede todo en la misma bolsa, que logremos ver esa diferencia. Claro, y es importante también, fíjense como la otra vez estaba haciendo un trabajo de antropología económica. Esto se los digo para, ya a esta altura deben tener el cerebro así, pero como uno, digamos, desde el principio yo les decía que, bueno, nosotros vivimos en una sociedad con lógicas capitalistas en todo. Entonces, tenemos que entender, no es que sea mala palabra hablar de capitalismo, a mí no me parece equitativo, igualitario, tengo toda, pero bueno, lo tengo que entender. Entonces trato de buscar las mejores explicaciones para entenderlo. Y fíjense que el otro día les decía que estaba analizando qué es lo que pasa con la agricultura familiar, y un autor bien interesante que se llama Godelier, él dice, bueno, muchas veces no le conviene, o sea, no le conviene al capitalismo que los pequeños productores desaparezcan. ¿Por qué? Porque, fíjense, en el caso de la agricultura familiar, los tienen trabajando en esas condiciones porque hacen el trabajo, entre comillas, y esto lo digo desde el lado del capitalista, el trabajo sucio, el trabajo más duro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mantiene el capitalismo? Y mantiene el control de los precios y de los mercados, la cadena de intermediación, la transformación, o sea, el tipo se desloma laburando en ese circuito que termina absorbido por las lógicas del capitalismo. Pero los grandes capitales o el capital, ya el terrateniente puede estar también, pero al lado del terrateniente está el capitalista que hace todas, que invierte, entre comillas, en todas estas actividades que estamos hablando. Cuando le sea más ventajoso en esa tierra que está trabajando los agricultores familiares, como pasa con la especulación inmobiliaria, o los pequeños productores de Salta, de Jujuy, van a hacer minería, los vuelan a la miércoles, o sea, los vuelan a la miércoles porque es más rentable esa otra actividad. Entonces no importa que son los que producen los alimentos. ¿Y quiénes van a producir los alimentos? Y bueno, no importa. Allá se encargará otro, vendrán de otro lugar, lo importarán de otro lugar, y un día, como no va a haber ya más alimentos en fresco, es lo que yo por ahí les decía la otra vez, van a vendernos alimentos sintéticos. O sea, el propio capital va a inventar algo para... ¿Me explico con lo que le estoy diciendo? No es una locura, sino que, digamos, si la lógica es esta, la de acumulación y de expansión de fronteras constante, y bueno, mantienen todo bajo su lógica, mantienen los negocios que les son más rentables, y cuando no, listo, echan a todo el mundo al diablo. Esa es la lógica. Desgraciadamente esa es la lógica. Por eso todas estas luchas, estas resistencias, como las que charlábamos hoy de la UTT, que reclaman por tierra, recuperar la tierra es recuperar el factor de producción, no solamente el medio de, no como decía esta productora, yo quiero ser libre para producir lo que quiero y como quiero, y vivir feliz con mi familia de lo que me gusta, que es trabajar ahí. Es eso, o sea, es un poco el concepto de territorio de los pueblos originarios, es lo que venimos hablando de territorio también, ¿no? Fíjense cómo las lógicas ahí se encuentran. No por nada, la ley de reparación histórica es la agricultura familiar, campesina, indígena, ¿no? Son universos totalmente distintos, son realidades muy diversas, pero tienen esa misma problemática, ¿no? Bueno, no los canso más, ya me quedaron poquitos, los agoté, hoy fue así como reagotado. A los compañeros avísenle que grabé la clase, así que ahora me pueden, si quieren me pueden volver a escuchar en diferido.
No creo que se me quieran volver a escuchar, pero bueno. Bueno, y la clase que viene entonces arremetemos con contrato asociativo de explotación tambera y por ahí hablamos de feedlot, que ya más o menos lo dejamos. Ahí tienen para feedlot la película, el enlace para ver la película de Saladillo, justamente que es en carne propia, que yo les decía que está buena, si tienen ganas de verla, está buena, porque viendo eso ya saben lo que es el feedlot. Así que, bueno, nos vemos el viernes entonces. Bárbaro, profesora. Bueno, Muchas Gracias, gracias. buenas tardes. Bueno, Gracias. cuídense, Gracias, profe. Buenas tardes. cuídense. Hasta luego. Buenas tardes. Cecilia, cuídense. Profe, Hasta luego. yo la película yo la vi, pero sin saber que la tenía que ver por las cátedras. Mirá Yo vos. cuando usted habló del Firlo la primera vez, lo busqué en internet y la vi. Y el Mirá qué otro bueno. día, cuando usted dijo carnes, la busqué y es la misma, es la que yo le mostré a mi hermano. Sí, claro, lo que dice carne es dinero, carne es Sí, dinero. de carne, sí, carne es dinero, sí, Claro. sí. Esa- Así que bueno, la había visto sin saber que después la tenía que ver, la iba a ver en cátedras. No, está Realmente es buenísimo. increíble. Pues le voy a comentar algo que me pasó. Yo trabajo en una escuela y teórica, y nos traían leche las 3 niñas, damos un desayuno nosotros. Yo soy auxiliar, explico. Y nos empezaron a traer una leche que para mí es leche de soja. Es descremada. Obviamente, si es la leche de soja no tiene grasa, pero tiene un sabor raro y es amarilla. Es de un establecimiento, se llama La Estancia no sé cuánto, y la gente que provee a toda la provincia es de Los Polvorines. Antes el consejo nos proveía de acá, ahora no se han ganado la licitación, y para que no tenga gusto feo, nos mandan Nesquik, para que le demos a los chicos leche chocolatada, en lugar de un chocolate común, como un cacao como nos daban antes, ahora nos mandan Nesquik. Y hoy yo le dije al que nos entrega, pues vienen en camiones grandes, le digo, pero esta leche es feísima. Sí, me dice, todas las escuelas se quejan. Mira. Y me dice, entonces por eso es el Nesquik, para sacarle el gusto. Porque tiene gusto. Perdón Sí. que opine, ¿no? Pero no sé si de soja, Estela, porque incluso encarecería más el costo de la leche que de la leche vacuna. Quizás tenga un porcentaje mayor de suero que la leche común, que le da un gusto más amargo, más fuerte, más rancio en algún punto. Claro, porque en realidad es como el suero, inclusive es lo que queda cuando viene la ricota, cuando uno, si deja hervir la leche un rato largo, se hace la ricota, se separa lo que es la grasa del suero y lo que queda es el suero, que si uno lo prueba, sí, es medio amargo, puede ser eso, es leche aguada, digamos. Sí. Y si se prensa después se hacen los quesos y separando el suero de... Claro. Sí, en realidad por eso lo que miden es la grasa butirosa, porque imagínense que no es lo mismo que quede esa masa grasa después de separar el suero a que quede menos. O sea, digamos, lo que la rentabilidad está en eso. Y la ricota es lo último que queda de todo. Que yo, por ejemplo, no sé, otra de las cosas que suelen hacer, después charlamos de los tambos más chiquitos, porque muchos tambos para poder subsistir directamente se convirtieron en tambo fábrica. Entonces son tambos chiquitos que tienen su lote de vaquitas y hacen en el mismo tambo o dulce de leche o pasta masa para mozzarella, la pasta base de la mozzarella, que se hace con unas pailas. Bueno, en esas pailas es donde se separa el suero de lo que después va a ser la pasta base de la mozzarella. Y también separan una parte para ricota. Entonces, a veces sacan la pasta base de mozzarella y ricota. Que la pasta base es la pasta base, después se la venden a otro que le pone otros condimentos, le pone cosas, o sea, fíjense todas las intermediaciones que hay, ¿no? Es así. Por eso, lo mejor es economía popular, del productor al consumidor, que uno le conoce la cara al que le vende las cosas, al que le está, y al que produce el alimento que uno está comiendo. Eso es lo mejor. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Gracias, profe, hasta el viernes. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. No, gracias por la participación de ustedes. Y gracias, compañero, por aclararme que puedo hacer suero, porque es horrible y tiene gusto amarillo. Fíjate, uno me compara con las 3 niñas, nada que ver. No, Claro. o sea, ojo, no tengo la
certeza, pero podría ser porque digo, de soja encarecería mucho más el Sí, no, producto viste que la leche de que- soja hoy por hoy es como que además es muy cara, fíjate que inclusive hay Ah, leches a base de leche, ahora es medio leche de almendras, leche de arroz, medio que la leche de soja cayó así en una, porque la soja misma, pero de todas maneras sí, no les conviene hacer leche con soja, ¿no? ya o sea, todo el trabajo que requiere el prensado, el trabajo industrial, la encarecería mucho más que el litro de leche común. Claro. yo después me voy a traer el nombre, es el nombre de una estancia, pero no Sí, sé de dónde es. y fíjate Voy a traer lo que dice, si dice alimento a base de leche fluida de vaca, sí, es porque es una mezcla de cosas. Ahora, si dice leche fluida, y ahí te va a dar los porcentajes, te tiene que dar los porcentajes. Pero si, viste, como ahora, por eso digo que lo del sí, etiquetado frontal, porque le ponen sí, alimento a base de, ¿no? Entonces no es cacao, no es chocolate, no es huevo, es algún sí. invento que parece. Por eso les digo que vamos a terminar comiendo cosas sintéticas, si no cuidamos la producción primaria tal cual y como la conocemos ahora. Bueno, si bien es un adelanto científico y es genial, no sé hasta qué punto es genial, yo porque como carne, pero las hamburguesas que están creando, incluso el CONICET tiene su propio Sí. desarrollo de hamburguesas vegetal, creo que Israel y algún otro país. Si bien es un avance científico tremendo, ¿hasta qué punto eso es lo que nuestros antecesores o los primates se alimentaban de esa proteína, la cual posibilitó el crecimiento de los músculos, el desarrollo de la mente y en fin? Entonces decís, bueno, ¿sigo por la misma línea o no? ¿Nos variamos? ¿A dónde? ¿Para dónde queremos llegar? Bueno, esto casualmente lo que decía usted recién, ¿no? Vamos a llegar a una alimentación, no sé, sintética, qué sé yo, no sé Claro, qué claro, ejemplo todo vamos a dar. sí, a base de químicos, sintéticos, sí, sí. Y mucho de lo que ya comemos tiene de eso. Por eso les digo que cada vez hay más materia prima natural que nos contacte con la naturaleza y cada vez es todo más artificial, más elaborado, más procesado, ultra procesado. Por eso el sentido de la ley de etiquetado frontal, porque tiene que ver con todas las cosas que se le meten en esos procesos y ultraprocesos que se van haciendo. Entonces cada vez comemos menos, o sea, más alejado de la naturaleza, ¿no? Y en realidad hay cosas que no se sabe qué efecto tienen en la salud humana, no sabe qué efectos van a tener en la salud humana de acá en adelante, cómo nos va a cambiar el cuerpo, por ejemplo, cómo nos va a cambiar la salud, la inmunidad, el sistema inmunológico. Charlábamos la vez pasada del tema de los antibióticos, de cómo influye, pero además afecta directamente a la naturaleza, porque imagínense lo que sería ustedes, digamos, tierra sin cultivo, sin abejas, sin pájaros, sin otros animales que a su vez también es parte de la naturaleza tal cual la venimos conociendo, la venimos reventando, pero la venimos conociendo. Pero bueno, sí, yo creo que hay que decir, hasta acá se llegó, y bueno, barajar y dar de nuevo, no queda otra. No queda otra. Ibas a decir algo, Diego, y yo te interrumpí. No sé qué querés. No, ¿Eh? totalmente de acuerdo, ¿eh? No. Y bueno, Bueno, por mi parte, gracias, ¿eh? en ese camino andamos. Veremos, a ver qué. Bueno, cuídense mucho, nos vemos el viernes. ¿eh? Bueno, hasta Bueno, luego. Gracias. bueno, Hasta hasta luego, luego. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.